Qué bueno, qué bueno, además de conocer bien la palabra, poder entender la palabra en la geografía de aquel tiempo, poder entender en la historia de aquel tiempo. Qué interesante fue este mensaje que nos enseña más profundamente a conocer los planes de Dios. Y yo voy a ser muy breve, pero quiero decir, mejor dicho, quiero repetir lo que tantas veces dije, que cuando Dios creó al hombre, Satanás ya estaba aquí en la tierra. Satanás ya había establecido un reino acá en la tierra. Y cuando leemos la narración del libro de Génesis, que la serpiente se llegó ante este matrimonio, Adán y Eva, no se presentó como solemos pensar a veces como una víbora, sino que esta serpiente, la serpiente antigua, dice la Biblia, que es el diablo y Satanás, es un espíritu maldito, un espíritu maligno, y vino para engañar y hacer caer en pecado a Adán y a Eva, y en ellos se establece un reino humano también sometido al reino de las tinieblas de Satanás. Y nosotros, toda la humanidad, se den cuenta o no se dan cuenta, nacimos esclavos de ese reino. Por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo. Y de ahí en más todos pecamos. Y por ende, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no podíamos salir de la esclavitud en la que estábamos. El hombre no tenía posibilidades a salir de ese reino por sí mismo. Y es por esa causa que Dios envía a su propio Hijo para rescatarnos de ese reino de esclavitud. Ese reino que la Biblia llama el reino de tinieblas, un reino de maldad que hace que el hombre y la mujer estén destinados a la condenación por causa de vivir en el pecado. Pero Dios, por amor, como dice la Biblia, envió a su propio Hijo Jesucristo para rescatarnos de la esclavitud al pecado. Y yo quiero leer nuevamente, voy a hacer una exposición muy breve de lo que escribiera el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. En el capítulo 1 del libro de los Colosenses
Yo vuelvo a leer porque lo hice ayer. Hoy lo voy a hacer en forma más breve. A partir del verso 12, Colosenses, capítulo 1, verso 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya ve, hermanos, que nosotros, como lo dijimos, no estábamos en condiciones de salir de esa esclavitud, de ese reino de las tinieblas. Todos pecamos y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Estábamos sometidos a los designios de Satanás y todos sus demonios. Pero envió a su Hijo, y por eso es que aquí dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué glorioso, hermano, que Dios no dejó a la deriva a la humanidad, sino que envió a su propio Hijo para rescatarnos. Por eso, cada día, en la medida que oramos y vamos creciendo en la vida del Espíritu, vamos viendo la grandeza de Cristo en su magnitud. Y más grande lo vemos, porque sin la obra redentora de Cristo no hay esperanza de salvación. Por Él y solo por Él nosotros podemos ser salvos. Y simplemente por creer en lo que Él hizo a favor nuestro. Y para creer en lo que Él hizo a favor del hombre, es que el propio Hijo, que es el autor de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, nos dio. Es un don de Dios la fe. La fe no es de ustedes, no es nuestra, no es facultad nuestra. Es un don de Dios que nos dio la fe para poder creer. ¿Cuántos hay que no pueden creer? Que son salvos solo por lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz. Pero acá la palabra de Dios nos enseña que fue Dios mismo que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, como enseña otro pasaje de la Escritura, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. El reino de las tinieblas, con un destino fatal, condenados a muerte, Jesús vino para darnos vida y vida eterna, para participar de una herencia eterna en los cielos, hermano. Es glorioso esto. Dios se encargó de hacernos aptos. Gloria a su nombre. El cual, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos libró de ese reino de Satanás, de las tinieblas. El cual, se refiere a Dios acá en la Escritura, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Jesús vino para establecer su reino. Él manda a los discípulos a proclamar el mensaje del reino de Dios. Y siempre está Dios de por medio, porque nosotros somos incapaces. Muchos creen que por hacer ciertas obras
pueden alcanzar la salvación o por vivir de determinada manera. No, 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 no. Siempre es Dios, de principio al fin, como lo aprendimos ahí en Romanos capítulo 1. De principio al fin es Dios que hace la obra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y Él mismo fue el que nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Tenemos redención. ¿Cuántas veces volveré a explicar que tenemos redención para rescatarnos de ese reino de las tinieblas? No podíamos salir desde ahí si es que alguien no pagaba el precio. Era necesario pagar el precio. Y el precio era tan alto que no alcanzaba ni todo el oro ni toda la plata del mundo, como enseña la Biblia. Para rescatarnos de ese reino, Jesús mismo pagó con precio de sangre. Para eso vino, para ofrecer su vida en la cruz y rescatarnos de ese reino de tinieblas. Él pagó el precio. Un precio que nadie puede pagar, ni con todos los bienes de este mundo puede pagar el precio de ser rescatado. Cuando decimos nos redimió, Él pagó el precio. Lo que, vuelvo a explicar, cuando decimos nos redimió, era esa transacción comercial que se hacía con los esclavos. Había subasta de esclavos y la gente pagaba un precio, ¿no? Ese precio era la redención. Compraba un esclavo para hacerlo dueño de su propia casa, o para mucha gente de bien. Yo leí la historia de la esclavitud, un libro, parte de ese libro. Mucha gente, cuando veían que un esclavo era una persona buena, lo rescataba y le daba la libertad. Bueno, a nosotros Dios nos proveyó de Jesucristo para rescatarnos y darnos libertad. Somos libres ahora, somos completamente libres del reino de las tinieblas. Por eso dice, ¿en quién tenemos redención? ¿Cuál era el precio? Acá lo dice, su sangre, verso 14. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Y además de rescatarnos de ese reino, nos perdona todos los pecados. Y si leemos otras enseñanzas de la palabra que están aquí en la palabra de Dios, algo glorioso en lo que estamos enfatizando prácticamente cada semana en lo que va de este año, al menos en mis predicaciones. Nos hizo justos delante de Dios. Él borró absolutamente todos nuestros pecados. Y ya no hay condenación, porque Él nos ve como si nunca hubiésemos hecho nada malo. La palabra de Dios nos enseña eso. Muchos tampoco, como no entienden el término redención, tampoco entienden que Él nos justificó. Nos hizo justos por pura gracia, porque no lo merecíamos, pero por pura gracia Él nos hizo justos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz, el reino de los cielos, del cual estamos seguros y firmes, proclamando este mensaje de la segura salvación, porque lo hizo todo Dios a través de Jesucristo, y la fe que tenemos en esa obra también nos fue dada por Dios como un regalo, el don de la fe. Creemos y somos salvos, para siempre salvos. Cuando Jesús dice, les doy vida eterna, fíjese que si podemos perder
la vida eterna, entonces no es eterna. Es algo tan elemental. Y por eso es mentira. La gente no entiende cosas tan sencillas como esta. Yo les doy, dice Jesús, yo les doy vida eterna. Y si es eterna, entonces no la podemos perder. Ya fuimos mudados del reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su luz admirable. Por eso tributemos la gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos por esta obra maravillosa que tú has hecho, enviando a tu Hijo amado aquí a la tierra para libertarnos de esa cautividad al reino de tinieblas, de pecado y de maldad, y nos has trasladado al reino de tu luz admirable. Aleluya, gloria a tu nombre. Te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias, Jesús, porque tú has venido aquí a la tierra principalmente para ofrendar tu vida, para que esto sea posible. Tú mismo que nos has dado esta fe para que nosotros vivamos con la certeza de que ya somos salvos, siempre salvos, para siempre salvos. No confiando en nuestras propias obras, sino confiando plenamente en lo que tú has hecho, Jesús. Te alabamos, te adoramos. Cada día, querido Jesús, tú sabes que te veo en tu grandeza cada vez mayor y no podemos entender la grandeza de tu obra en su plenitud, pero cada día eso crece en nuestras vidas cuando somos alumbrados por tu Espíritu. Damos gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendice a los que escuchan esta palabra y, Señor, dales esa fe necesaria para creer en esa obra soberana que llevó a cabo nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.